Muy buenos días, iglesia. Muy buenos días, familia. Dios les bendiga. Hoy les saludo desde aquí, desde las canchas panamericanas en la ciudad de Cali, en el Valle del Cauca. Y como ven detrás de mí, también hay algunas chivas que creo que son parte de la minga que hoy está visitando la ciudad. Entonces me voy a quitar este tapaboca ya que no hay personas alrededor mío, y que este sea un tiempo donde cada uno de nosotros pueda disfrutar de la presencia de Dios. Que tengamos una mañana, un día lleno de bendición, que tanto este lugar y las personas que aquí vienen a hacer deporte, ya hay varios aquí alrededor mío que están en las ligas deportivas del departamento del Valle, entrenando pues sus disciplinas deportivas, pero nosotros vamos a arrancar el día. Ellos se ejercitan físicamente, pero tú y yo nos ejercitamos espiritualmente. Entonces vamos a poner en las manos de Dios este tiempo, y si tú tienes tu Biblia, pues la idea es que busques ahí el Evangelio de Lucas. Vamos a estar mirando el capítulo 18, verso 9 al 14, donde ayer hemos iniciado una serie o una miniserie que se llama Las actitudes frente a Dios, las diferentes actitudes que se asumen frente a nuestro Señor, y que tú y yo en esta mañana que hemos decidido buscar la mejor parte, la cual es la presencia de Dios que no va a ser quitada, podamos alegrarnos en Él. Ayer hablábamos del agradecimiento, hoy vamos a hablar de una exhortación a la humildad, que cada uno de nosotros desarrollemos esa actitud en Cristo, la cual trae bendición, la cual trae restauración a cualquier corazón y seguridad de la mano de Dios. Así que vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por la bendición que nos das de poder estar en este lugar, Señor. Bendecimos a cada hombre, cada mujer que hoy se conecta, los que hay alrededor, Señor, escuchando este mensaje. Que sea tu Espíritu Santo tomando el control, Señor. Que así como ejercitamos el cuerpo para estar fuertes y activos, Señor, para desarrollar una buena salud, asimismo desarrollemos, Señor, la vida espiritual y podamos, Dios, crecer espiritualmente a través de tu palabra, de tu manual que es la Biblia, y de esa relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo que viene a través, Señor, de esta búsqueda en la palabra. Te bendecimos, Dios, bendecimos a los que hoy están ahí necesitando una provisión, un milagro, una restauración. Que seas tú visitándolos, Señor. Ten misericordia de Colombia y ayuda a cada hombre y cada mujer que hoy lucha por salir adelante, Señor. Visítanos con tu poder y tu fuerza, y que seamos propicios, Señor, a tu corazón. En el nombre de Jesús quedamos en tus manos. Amén y amén. Así que le damos un saludo a los que se conectan en esta mañana. Estamos aquí desde las canchas panamericanas en la ciudad de Cali, y vamos a tener un tiempo en la palabra y en el capítulo 18 del Evangelio de Lucas, del verso 9 al 14, una parábola muy conocida que habla del publicano y del fariseo, donde hay dos actitudes, una de arrogancia, otra de humildad, la cual tú y yo debemos desarrollar. Así que es una exhortación a la humildad, y recordemos dos pasajes que tiene la Escritura. Uno está en Salmos, capítulo 138, verso 6, dice: Jehová es excelso, atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Y también hay otra condición allí en Santiago capítulo 4 verso 6, dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que esta exhortación a la humildad no es solamente de Jesús a través de esta parábola, sino que también viene desde el Antiguo Testamento con el salmista, pero también lo habla Santiago, uno de los discípulos de Jesús, el cual le enseñaba a la iglesia. Así que cada uno de nosotros hoy debe recibir esta exhortación a la humildad, y vamos a ver tanto las características como los beneficios o los resultados que se obtiene cuando se es arrogante o cuando se es humilde. Y vamos a ver lo que dice la palabra ahí en el capítulo 18 de Lucas, verso 9 al 14. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Verso 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces esta es una mañana para recordar
que es en Dios que debemos de tener nuestra seguridad, no en las cosas que poseemos, no en las actitudes que hemos desarrollado, no en los logros que hemos alcanzado, sino en la misericordia de Dios que nos permite hacer todas las cosas, de la oportunidad que Dios nos da en esta mañana de vivir, de la oportunidad que Dios nos da de disfrutar el aire fresco, de la familia, de las pertenencias, aún de un cuerpo que Dios ha formado con capacidades y características para desarrollar una misión. Entonces la exhortación a la humildad inicia, y el primer punto está allí, desde el verso 9 al 14, es esas actitudes que son en contraste. En un lado está la arrogancia y en otro lado está la humildad. Pero a veces no somos conscientes de esa arrogancia, a veces no somos conscientes de esa soberbia y muchos de nosotros creemos que tenemos una humildad, pero es falsa, o una arrogancia que está allí disfrazada de humildad. Entonces esta es una mañana para gozarnos en Dios y saber de que Dios es tan bueno que en la Biblia deja ejemplos tanto buenos como no tan buenos para que tú y yo no cometamos ni los mismos errores y para que desarrollemos las buenas actitudes. Entonces empieza con un contraste y dice que estaban orando dos hombres en esta parábola. Uno era fariseo, que se suponía que era el reflejo del poder confiar en Dios, la virtud, la instrucción, aquellos que tenían el conocimiento de Dios. Pero por otro lado estaba el publicano, el cual era una representación de un pecador, de alguien infiel, que le servía a los gentiles, lo cual no era aceptado por la comunidad judía. Entonces, en estos dos parámetros se mueve esta parábola. Pero dice que Jesús se las expone o se las muestra para aquellos que confiaban en sí mismos, para aquellos que creían que en sí mismos eran justos y menospreciaban a los otros. Y me gusta este pasaje porque nos pone en una balanza. Y tenemos que evaluar hoy en cuál de los dos extremos estamos nosotros. El primero es el de fariseo. Dice que el fariseo tenía unas características. Ese fariseo creía que él tenía el favor de Dios por todo lo que hacía. Entonces lo primero que hay que entender es que va a haber un contraste siempre. Dentro de nosotros va a haber una lucha entre la humildad y la arrogancia, entre la capacidad que Dios nos da de ser como Jesús y la capacidad que el ser humano ha desarrollado a través de su propia concupiscencia de alejarse de Dios a través de la arrogancia y la soberbia, de creer que por sus actos, sus obras o lo que tiene es acepto delante de Dios o eso es su valía. Entonces ese contraste hay que tenerlo claro y que siempre vamos a estar luchando en esa línea delgadita. O estamos en un lado o estamos en el otro o estamos atravesando de un lado a otro. Y eso es clave para que cada uno de nosotros en esta mañana revise su vida y pueda saber si ha desarrollado el modelo de Jesús. Pero lo segundo que creo que dice ahí el pasaje son las características de estas dos actitudes. Recuerde que la actitud de arrogancia tiene algunas características. Lo primero es que muestra un poco de orgullo cuando el fariseo dice ahí Jesús a través de la parábola que estaba de pie y dice que repasaba una lista de méritos o que creía que porque ayunaba o porque diezmaba él estaba pues delante de Dios muy bien. Y también habla de otras características que era el compararse con otros, o sea, yo no soy como aquel, yo no soy como aquellos. Le daba gracias a Dios por no ser como aquellos, mostrando una comparación de su condición hacia las demás personas, pero también buscaba esa satisfacción personal. Él se satisfacía a sí mismo sabiendo que había alcanzado ciertos logros y parecería que en ese momento se cerraba al obrar de Dios para mejoría, para cambiar, para ser cada día una mejor persona, un mejor ser humano, un mejor discípulo de Cristo. Entonces, si nos paramos en esa parábola como Jesús lo hizo, podríamos entender o mirar de que como que en esos logros, en actitud, en ese orgullo, parece que no se necesita a Dios. Parece que se necesita tanto a Dios o a las otras personas, es para alardear delante de Él o alardear delante de las personas de los alcances o los logros que hemos obtenido. Y yo creo que todos empezamos de menos a más en cualquier proceso que iniciamos, en cualquier proyecto que iniciamos. Y cuando estamos abajo, tenemos una actitud humilde, una actitud de reconocimiento, de aprendiz, de enseñables. Pero parece que en la medida que vamos avanzando en años, en experiencia, en adquirir posesiones o recursos o posiciones, como que ya la humildad se va perdiendo y nos vamos volviendo arrogantes. Y parece que esa era la condición del fariseo. Debía de ser un modelo de virtud, debía ser un modelo de instrucción, pero ahora Jesús lo usa
como un antiejemplo o un contraejemplo, o sea, algo no digno de seguir. ¿Por qué? Porque su actitud, su altivez, su arrogancia y su soberbia ahora lo estaba alejando de Dios. Pero vamos a ver la otra característica, y es la característica del publicano, de aquel que se miraba como pecador o como aquel que no era acepto delante de las demás personas. Y miremos la actitud. Dice que él se queda lejos. Dice que el publicano estaba en un lugar apartado de donde estaban orando. Segundo, que su mirada estaba baja. Dice que no se atrevía a subir la mirada al cielo, mostrando una actitud de humildad, como de reconocimiento de su posición. También dice que se golpeaba el pecho, y esto refleja un poco de esa necesidad de que Dios toque nuestro corazón, de que Dios cambie ese corazón a veces que se endurece, que es terco, que es obstinado, que cree que siempre tiene la razón y que su opinión vale más que la de cualquiera, aún a veces que la de Dios, y golpea su pecho en señal de que quiere tener un corazón blando, un corazón sensible a la voz de Dios. Entonces este contraste nos muestra también que este publicano anhelaba el perdón de Dios. Le dice: Señor, perdóname, sé propicio a mi pecado, y está reconociendo la necesidad que tiene de Dios. Pero muchos de nosotros no reconocemos esa necesidad. Algunos de nosotros vamos a la presencia de Dios buscando su presencia, pero con una actitud sobrada, con una actitud que solamente espera de Dios el aplauso, de Dios el reconocimiento, y no el que Dios te revise y me revise para ver qué cosas hay en nuestro corazón que no le agradan o que no le glorifican. Entonces esta es una mañana para reconocer que hay un contraste entre la arrogancia y la humildad, pero que debemos desarrollar, así como el publicano que era rechazado, una humildad, una actitud correcta delante de Dios. Este hombre, con su actitud, demuestra que tiene necesidad de Dios, y que hoy, en esta mañana, cada uno de nosotros pueda demostrar esa necesidad. Esta semana vamos a estar mirando esos dos extremos de las actitudes correctas delante de Dios y las actitudes incorrectas delante de Dios. Y por eso hoy vamos a ver, además de las características, además de que hay un contraste, vamos a mirar cuáles son los resultados de esas dos diversas actitudes. El primer resultado es el del fariseo. Dice que el fariseo no salió justificado de allí. Jesús les da el ejemplo y le dice, el publicano salió justificado, el fariseo no salió justificado. Quiere decir que cuando vamos delante de Dios con una actitud incorrecta, no humilde, soberbia, arrogante, creyendo que merecemos lo que tenemos, creyendo que es por nuestras obras que somos reconocidos, o que podemos compararnos o criticar o echar a un lado a alguien, allí estamos perdiendo el favor de Dios. También Él continúa en su engaño, porque cuando tú eres arrogante, cuando yo soy arrogante, estoy engañado. Estoy engañado sutilmente y creo que estoy bien, pero delante de Dios y delante de las demás personas se está observando que hay una actitud incorrecta, que realmente estoy engañándome a mí mismo y no puedo engañar ni a los demás ni a Dios, porque esa actitud se nota. En esa parábola Jesús usa ese ejemplo para mostrarle a sus discípulos y a los que le están escuchando que realmente ese hombre estaba engañado. Creía que estaba bien, pero estaba lejos de Dios, estaba mal, porque había una actitud arrogante muy sutil. También ese hombre queda hundido en su pecado, porque él quería demostrar con sus actos que era una persona buena. Parece que por fuera estaba vestido de humildad, pero por dentro su corazón era altivo. Y es ahí donde tenemos que cuidarnos, es allí donde debemos revisarnos a diarios delante del modelo de Jesús. Entonces esta es una mañana de buenas noticias, porque cuando vemos un ejemplo, un error que no se debe repetir, allí Dios nos está amando, allí Dios nos está demostrando que Él deja en la Biblia estos ejemplos incorrectos para que tú y yo podamos corregir, para que tú y yo, como dice la palabra, es un espejo, podamos vernos reflejados ahí y revisar qué áreas de nuestras vidas no están delante de Dios correctamente. Pero también Él, por presumir de sus actitudes, de sus alcances, de su condición perfecta, o ignorando su condición de pecador, ignorando su condición de necesitado de Dios, presume, y ahí se pierde del obrar de Dios. Cuando tú y yo nos creemos fuertes en un área, ahí estamos diciéndole a Dios: Señor, no te necesito. Ahí le estamos diciendo a Dios: Señor, yo puedo solito. Y también dice que el fruto del obrar de Dios es menospreciado. Allí la confianza está puesta solo en Él y no en Dios.
Recuerda que el ser humano es limitado. Recordemos que los recursos en algún momento se acaban y es ahí donde necesitamos de Dios. Pero la idea no es esperar a que pasen cosas para buscar de Dios. Así que aquel que hoy está conectado con nosotros pero que no tiene esa costumbre, ese hábito de buscar de Dios, la exhortación a la humildad es un llamado a que reconozcamos en Dios la necesidad que tenemos, de que somos limitados y que en Él somos fuertes, que solamente en Él estamos seguros, que solamente en Él tenemos la victoria sobre cualquier situación adversa que podamos pasar. El ser humano es falible, el ser humano es vulnerable y necesita ese blindaje de parte de Dios, necesita esa fortaleza, esa roca que es Jesús, su palabra, para ponerla en práctica y estar firme ante las situaciones adversas. Entonces este fariseo, esta actitud de arrogancia sutil, se pierde la bendición. Pero ahora vamos a ver al otro lado el resultado del publicano, quien no era tenido en cuenta, pero su actitud fue escrita en esta Biblia a través de Jesús y de esta parábola para que tú y yo imitemos esa actitud. Lo primero es que él sí sale justificado. Él sale con la gracia de Dios, limpio delante de Dios, sale santo delante de Dios, porque su corazón anhelaba que Dios lo transformara. Y eso es lo que tú y yo hacemos cada mañana, que nos conectamos a un devocional, que vamos a la Biblia, vamos a la oración y buscamos a Dios en necesidad. También dice que él tiene un conocimiento de sí mismo, él se revisa. Él analiza su condición y se da cuenta que no está bien, que hay cosas que ha hecho mal, que por más excelente que haga su trabajo, por más bien que tenga la familia, por muy buen testimonio que tenga alrededor de las personas, sabe que comete errores y como ser humano pues está sujeto a unas limitaciones, pero es allí donde cada uno puede tomar la decisión y decir: tengo áreas donde no soy el mejor, pero puedo recibir ayuda de parte de Dios, puedo recibir el apoyo de parte de Dios en aquellas áreas donde realmente me falta. Tercero, dice que fue liberado del pecado. Ser justificado es poner a Cristo en el lugar nuestro, es creer que Jesús pagó en la cruz por nuestros pecados y por eso todos los días tenemos que ir a la cruz y decirle: Señor, mira mi pecado, mira mis errores, límpiame, santifícame. Ese hombre salió de allí libre de pecado, libre de cargas, libre de angustia, libre de preocupación, libre de culpas. Y eso es lo que Dios quiere cada día con nosotros. Algunos que no reconocen su pecado creen que son libres y resulta que son libres, pero para caer cada vez en condenación o en esclavitud del pecado. O sea, se sienten libres y por eso hacen lo que quieran, pero no saben que se están volviendo esclavos de ese pecado. Pero el que sale justificado delante de Dios es libre de esa carga y ya no hay condenación en él. Ya puede vivir una relación sana y santa con Dios, libre de cualquier peso y poder servir y vivir como Jesús vivió y como Jesús lo planeó. Y también él reconoce su pecado y reconoce su debilidad y confía en Dios, que es Dios el que le da fortaleza, que es Dios el que lo santifica y que es Dios el que lo transforma. Así que esta es una mañana para que cada uno de nosotros reflejemos el carácter de Cristo y reflexionemos ante Dios con una actitud humilde, porque lo vimos en el Salmo, que Jehová es excelso, atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Entonces, cada uno de nosotros tiene que ir a la presencia de Dios y pedirle a Dios que le muestre qué hay en cada uno de nosotros para mejorar, para cambiar, para ser liberados de esa actitud arrogante. Y también para rendirnos a Dios y decirle: gracias, Señor, porque tú me sanas, porque tú me salvas, me santificas y a pesar de mi pecado, por la fe en Jesús, soy justificado. Entonces hoy hay una exhortación a la humildad. Hoy hay una motivación para cada uno de nosotros para seguir adelante. Que todos tengamos ese deseo en el corazón, que todos tengamos ese anhelo en el corazón, que por fuertes que seamos, delante de Dios tenemos que ir transparentes, tenemos que ir desnudos, tenemos que ir tal cual como somos, humildes, porque Él es el único infalible y en Él todo lo podemos, porque Él nos fortalece. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, que sea Él guiándonos y mostrándonos qué áreas de nuestra vida necesitan su tratamiento y qué áreas de nuestra vida tienen que ser fortalecidas para ayudar a otros. Si tú y yo vemos a alguien que está desarrollando esta actitud, oremos por él o por ella. Acerquémonos a él o a ella y hablemosle de parte de Dios la palabra. Que no sea tu argumento, que no sea mi argumento, sino la palabra de Dios la que toque ese corazón y va a hacer la obra. Y pueda que reciba el mensaje, como pueda que no lo reciba, como pasaba con los que escuchaban el mensaje de Jesús.
pero Él cumplía su misión. Y si soy yo o si eres tú que está viviendo esta situación, que hoy el Espíritu Santo de Dios, que habita por la fe en los que creemos en Cristo, haga la obra transformadora y podamos ser aceptos delante de Dios y podamos desarrollar esa actitud. Gracias le damos a Dios por su amor y misericordia y porque Él nos sostiene. En el nombre de Jesús oremos. Padre, gracias por la bendición, Señor, que nos das en esta mañana y esta exhortación a la humildad, Señor. Hay dos actitudes que podemos asumir delante de ti. Una es arrogante o soberbia, Señor, como la del fariseo. Perdónanos si la hemos desarrollado. Ayúdanos, Señor, a reconocer que lo que hemos logrado, lo que hacemos, es por tu misericordia y tu amor, tu bondad que le ha placido y que nos da oportunidades diarias, Señor. Gracias porque no necesitamos compararnos con nadie ni mostrarle a nadie nuestros logros. Tú los conoces y sabes cuán agradecidos estamos contigo por el amor que nos has expresado. También oramos en esta mañana, Señor, para que seas tú librándonos, Señor, de todo pecado, de toda maldad, de toda carga en el nombre de Jesús, que podamos ser como ese publicano, Señor, que reconoció su condición humana, que reconoció, Señor, que lejos de ti no somos nada. Hoy te pedimos perdón por nuestros pecados y te rogamos, Señor, que siempre vengamos a tu presencia con esa actitud humilde, con esa actitud de necesidad, reconociendo, Señor, que por más fuertes que parezcamos, somos débiles y tú eres el único que nos puede fortalecer. Rogamos hoy que ayudes, Señor, a nuestra condición humana y que nos hagas, Señor, más como Cristo. Y renunciamos a todo reconocimiento humano, a toda altivez, a todo creer, Señor, en nuestra propia opinión, a la soberbia en el nombre de Jesús y declaramos tu humildad. Sed mansos y humildes de corazón, dice Jesús, y hoy lo creemos y lo declaramos para nuestras vidas. También, Señor, rogamos, Señor, guárdanos, Dios, de traer consecuencias a nuestras vidas, de traer, Señor, condenación a nuestros corazones, que por fuera seamos igual que por dentro, mansos y humildes, que tengamos ese corazón dispuesto para ti y que te busquemos, Señor, cada mañana, cada tarde, cada noche, porque tú eres la fuente de nuestra fortaleza y de nuestra vida. Y ayúdanos, Dios, a recibir, oh Dios, esa bendición de parte tuya, a guardarnos del mal, a librarnos de toda acechanza del enemigo y a poder ser como Cristo, a acercar a las personas y no que se alejen por nuestra soberbia, por nuestra arrogancia. Y gracias, Dios, porque hoy podemos ser más como Jesús y porque hoy, Señor, caminaremos en obediencia a tu palabra y serás tú guardando nuestros corazones, Señor, de toda arrogancia y toda soberbia. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Así que le damos gracias a Dios por esta bendición de esta mañana que nos da de podernos conectar con Él. Recuerda que esta semana estamos en este devocional 6 a.m. Acuérdate de compartirle a alguien esta publicación. Yo sé que hay personas que necesitan de esta palabra. Hay algunos que nos han dado testimonio. Este fin de semana escuchamos el testimonio de una mujer que cuando empezamos las transmisiones estaba por abortar su bebé. Y Dios, a través de la palabra que le compartimos, se contactó con nosotros y hoy, este fin de semana, ya está disfrutando de sus bebés. Dios le ha bendecido y ahí estamos apoyándole para que siga adelante con Dios y con su vida normal. También hemos escuchado testimonio de una amiga que se conectó con nosotros, está allí en el discipulado, se había quedado un poquito rezagada, pero Dios con su misericordia la guardó de un asalto que hicieron en su empresa. Solo ella fue la única que no fue asaltada y después de salir ahí nos da el testimonio y nos dice: voy a seguir firme con Dios porque Dios me muestra su fidelidad y ella quiere ser fiel a Dios. Así que Dios está haciendo cosas maravillosas y tú y yo no nos podemos perder de esa bendición. Recuerda que el viernes tenemos nuestra alborada de oración, 5 de la mañana. Ha sido un tiempo de bendición, de conectarnos como familia, de poner delante de Dios esos motivos de agradecimiento, también esos motivos de oración y también un tiempo de alabanza, de adoración, de palabra. Así que la alborada es especial el viernes a las 5 de la mañana. El viernes en la tarde adolescentes, el sábado en la tarde mujeres, el sábado en la noche jóvenes, el domingo en la mañana nuestra celebración familiar, que es una bendición, donde nos podemos encontrar unos a otros, y a las 10:40 con los niños el domingo tenemos nuestra clase. Así que todos tenemos un espacio en la iglesia y todos necesitamos seguir conectados porque pronto viene nuestra reapertura. Recuerda que la primera semana de noviembre estamos, Dios mediante, reiniciando labores ahí en la presencialidad, pero vamos a continuar con nuestras transmisiones a través del Facebook Live, a través del Zoom, bueno, como hemos venido durante estos 7 meses. Así que Dios ha sido fiel y tú y yo hemos sido hoy exhortados a la humildad, que tiene bendición, que tiene recompensa, y que Dios nos guarde de la soberbia.
Dios te bendiga, feliz día, y te voy a mostrar un poquito de lo que sucede aquí. Hay personas haciendo deporte, entrenando, estamos en las canchas panamericanas, las cuales están disponibles para que las disfrutemos y hagamos deporte. Y los que no son de Cali, pues que también se vengan, se peguen una paseadita y puedan también comerse por aquí en este sector. Allá están un poquito los que están entrenando vóley playa, ya empezaron hace rato, hicieron su calentamiento, nos acompañaron un poquito, por ahí algunos que se les caía el balón aquí cerca, escuchaban la palabra, y aquí están los kioscos donde se venden los cholados, y todo este es alrededor de las canchas panamericanas, donde parece ser que han guardado las chivas de la minga indígena, y donde hoy pues mucha gente se va a reunir a hacer deporte y a tener un tiempo para ejercitarse y para compartir con la familia. Dios les bendiga, feliz día, les amamos y adelante, que Dios tiene recompensas para sus siervos.